Bienvenidos a este programa especial de France 24 dedicado a las elecciones generales de Brasil. 147 millones de brasileños fueron llamados a elegir a su próximo presidente y a renovar el Congreso y gobiernos regionales. El país más grande de Sudamérica asistió a las urnas en el marco de un escenario muy particular marcado por una fuerte polarización social. Tendremos análisis y reportes tanto en nuestros estudios como desde Brasil. Y para comenzar, contamos con la presencia en nuestros estudios de Nicolás Liendo. Él es decano de la Escuela de Política y Relaciones Exteriores de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Muchísimas gracias por estar, Nicolás, en los estudios de France 24. Y también está con nosotros Mauricio Bueno. Él es analista político y máster en ciencia política de la Unicamp de San Paulo. Les vuelvo a reiterar, muchísimas gracias por estar en France 24. Bueno, Brasil llega a estos comicios en un escenario muy particular, ¿no? Tenemos un polémico ultraderechista, Bolsonaro, que ya está primero en los resultados y estaría en una segunda vuelta, con Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, el partido que lidera Lula da Silva, que se encuentra preso por corrupción. Y por otro lado, encima de todo esto, la sombra de la corrupción sobre varios actores de la política brasileña. Sobre todo, no podemos dejar de mencionar a la expresidenta destituida, Dilma Rousseff. ¿Cómo analizan este escenario? Comenzamos con Nicolás Liendo. Bueno, yo creo que es un escenario muy interesante que está replicando una tendencia a nivel mundial y a nivel regional, en donde vemos que el miedo, ¿no?, polariza contra el enojo y la indignación. Ese enojo y la indignación viene dado contra los partidos tradicionales y la clase política. En el caso de Brasil especialmente y en otros países de América Latina, la corrupción ha sido lo que ha provocado ese enojo y esa indignación, combinado con un cóctel, digamos, de una crisis económica, una recesión que está sufriendo Brasil y que ha disparado la violencia y la desigualdad. Entonces, por el otro lado, el miedo, que es votar por un candidato como Bolsonaro, es superado, ¿no? O sea, moviliza mucho más el enojo contra la clase política y la decepción que generó el PT y su promesa de cambio y la corrupción, que el miedo, digamos, de votar por un candidato que tiene, digamos, opiniones racistas o opiniones, digamos, políticamente incorrectas, ¿no?, que incomodaría, muy similar a Trump en ese sentido, ¿no? De hecho, se lo ha mencionado. Se lo ha mencionado, sí. Exacto. Entonces, la gente tiene, o sea, digamos, moviliza mucho más el enojo, la indignación, y es más efectivo con un candidato populista como Jair Bolsonaro, que el miedo para agrupar, digamos, a todos aquellos actores de izquierda para que fueran a votar por Haddad en este caso, o Ciro Gómez si fuera el candidato. Mauricio, bueno, ¿coincide? ¿Cuál es su visión de este complejo escenario? Yo creo que sí, como dice Nicolás, es una tendencia mundial, esa polarización tan absurda y tan marcada en el mundo, pues. También en Brasil particularmente es un voto castigo para la izquierda, porque la izquierda se montó en el escenario político como los que estaban buscando hace tiempo el poder y llegaron y lo consiguieron y finalmente terminan involucrados en esos episodios de corrupción y la gente, sobre todo la clase media, comienza a castigar, más movidos por la pasión y más movidos por la indignación que produce esa traición, que por un voto racional, ¿no? Digamos, el voto normalmente no es racional, pero sí es un voto castigo. Más que una afinidad política. Más que una afinidad política, es un voto castigo y la gente en realidad perdió el miedo a votar por este tipo de personas que se venden como los políticamente incorrectos. Claro. Vamos a conocer cómo van los resultados hasta el momento en estos comicios de Brasil. Jair Bolsonaro lleva el 46.66% de los votos en primer lugar, por supuesto, seguido por Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, que acumula hasta el momento el 28.43% de los votos, y en tercer lugar Ciro Gómez con el 12.52% de los votos. Y conozcamos en primer lugar qué eligieron hoy los brasileños, porque no solo eligieron al candidato presidencial, sino que también hubo más elecciones.
Además de elegir a presidente, fueron elegidos 27 gobernadores, 54 senadores, 513 diputados federales y 1.059 diputados estatales en la nación más grande de Sudamérica. Vamos a comunicarnos con Valeria Zacone, corresponsal de France 24 en Río de Janeiro, para conocer junto a ella cómo avanzan estos comicios. Hola Valeria, buenas noches. Ya trascendieron los primeros datos, los primeros resultados. Contanos qué repercusiones hay hasta el momento y qué es lo que podemos esperar, una eventual segunda vuelta. Bueno, vamos a hablar primero de las elecciones presidenciales. Sabemos que habrá segunda vuelta entre Jair Bolsonaro, el clarísimo favorito de esos comicios, y Fernando Haddad, el heredero de Lula, que ha conseguido un resultado muy por debajo de lo esperado. Por lo que parece, incluso una gran coalición entre los dos partidos de izquierda, es decir, Haddad de Ciro Gómez, no conseguiría derrotar a Bolsonaro. Entonces ahora se está empezando tímidamente a hablar de una coalición generalizada de todos los partidos, o sea, de los 12 candidatos que participaban además de Bolsonaro, pero es muy pronto, lo veremos en las próximas 3 semanas. Recordamos que ha habido también elecciones en el Senado, en la Cámara de los Diputados y para los 27 gobernadores, y es muy interesante ver que las ganas de cambio de los brasileños ha dado muchas sorpresas. No está todavía 100% confirmado, pero parece que la expresidenta Dilma Rousseff se ha quedado fuera del Senado, concurría por Minas Gerais, el estado. El resultado no ha salido todavía, pero según la encuesta a pie de urna parece ser que es la senadora, la candidata que tiene menos votos. También el hijo de Bolsonaro es el senador más votado de la historia de Brasil. O sea, tiene 1,7 millones de votos y habría experimentado un incremento de votos del 2030%. O sea, la familia de Bolsonaro hoy puede estar contenta porque también otro hijo se presentaba como diputado federal y veremos de aquí a poco el resultado que ha conseguido. Conozcamos ahora los perfiles de los candidatos favoritos a la presidencia de Brasil, con una larga trayectoria en el Congreso y un pasado militar. Jair Bolsonaro, quien ya sabemos que lleva la delantera y llegaría a una eventual segunda vuelta, defiende la mano dura para combatir la corrupción y el crimen que sacuden a Brasil. Sus comentarios contra los homosexuales y en contra de las mujeres lo han convertido en el blanco de un sinfín de críticas, aunque cuenta con un gran apoyo por parte de los jóvenes. Desde algunos sectores lo definen como el Donald Trump tropical. Juan Pupiales nos cuenta más acerca de él. Ultraderechista, polémico y popular, Jair Bolsonaro llegó a estas elecciones con un ascenso meteórico después de 27 años como parlamentario. Fue un recorrido por 9 partidos en donde ya dejaba entrever sus posturas. Por ejemplo, cuando le dijo esto a una legisladora. Usted me llamó violador y yo le dije que no la violaría porque usted no se lo merece. Tiene 63 años, era capitán del ejército y su fórmula vicepresidencial es un general retirado. Bolsonaro no esconde su agrado por la dictadura militar que duró 21 años y terminó en 1985. Entre sus promesas figura dar marcha atrás al matrimonio igualitario en el país y retirar la educación sexual en las escuelas. En materia de seguridad promete mano dura, anima a responder a un ataque disparando 20 veces. Un arma, más que defender nuestra vida, defiende nuestra libertad. Su campaña cambió cuando recibió una puñalada en medio de un acto al sur del país. Tuvo que retirarse de la plaza pública y los debates, pero seguía siendo protagonista. De alguna manera, después del ataque en Juiz de Fora, consolidó su candidatura. Y en este preciso momento, el candidato del Partido de los Trabajadores, que ocupó un segundo lugar en estos comicios brasileños, Fernando Haddad, se está dirigiendo a la ciudadanía. Escuchemos lo que dice. Agradecer a los líderes que nos acompañaron. Quiero agradecer el partido que nos acompaña, nos apoya,
Yo sé que ustedes me han apoyado seriamente en este último periodo, en la energía para todo ese juego que hemos hecho. Quiero agradecerles y me siento desafiado de los que estamos, entiendo, en el sentido de que nos toca mirar los gestos en la desgracia que Brasil corre, la oportunidad de entrar a un segundo turno, una oportunidad de, particularmente, sobre todo en más que el pueblo nos dio, de que nosotros necesitamos, y sobre la verdad, y saber mucho senso de responsabilidad. Nosotros queremos reunirnos como demócratas de Brasil, queremos unirnos con las personas que tengan la antelación más pobres en este país, donde podamos ayudar. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, y también que busque de forma incansable una justicia social. Además, nos ponemos en la soberanía nacional y en la soberanía popular, que son dos conceptos hermanos, conceptos sobre soberanía nacional y soberanía popular, así como un mejor otro interés. Y vamos a hacer un gobierno que podamos ser exitosos e iniciaremos la campaña para mañana para lograr la victoria. Queremos reunirnos, queremos reunir el país en todos los conceptos. Pensamos que hay muchas cosas justas en el Brasil. Una elección común es diferente a lo que sucedió en el día de hoy hacia acá. Es una elección muy diferente y todas que participemos, que nosotros ya estuvimos siempre en segundo lugar, siempre en el segundo turno, o el segundo lugar cuando no hubo segundo turno. Participamos de todas las elecciones de 1979. Y arrendamos este 2018 que hay muchas cosas en juego, muchas cosas en riesgo. Yo diría que hay un pacto de la Constitución de hasta el 88 está hoy en juego en función de las amenazas que sufren casi que diariamente. Nosotros debemos enfrentar ese debate, debemos enfrentarnos a este debate con mucho respeto, con mucho respeto. Nos vamos para el campo democrático, una única arma o argumento. Nosotros no importamos armas, nosotros vamos para la fuerza, del argumento para defender a Brasil y a su pueblo, sobre todo el pueblo más sufrido de este país, que espera responsabilidades sociales de todos nosotros. Que termino celebrando la democracia, celebrando la libertad, salvadores que desde siempre hemos estado al lado de la libertad, al lado de la democracia. No vamos a abrir un mundo con nuevos valores, los valores familiares, que infelizmente fueron atacados en los últimos días de una manera, cuando el segundo turno nos abre una oportunidad de oro para discutir frente a frente, cara a cara, para perder sin miedo a ser felices, sin miedo a tener argumentos, con buenas direcciones. ¡Viva Brasil! ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo brasileño! Escuchábamos recién al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, que finalizó con una frase que sonó fuerte. Nosotros no portamos las armas, portamos argumentos. Nicolás, ¿cómo interpretamos esto? Está intentando hacer una división entre el perfil de Jair Bolsonaro que estaban presentando recientemente, donde hay un fuerte énfasis en la seguridad, en la inseguridad que hay en Brasil en general y en la violencia que está aumentando. Pero es importante recordar, yo creo que la izquierda, digamos, y sobre todo desde el discurso de Bolsonaro, ha sido vista como
la culpable del golpe, digamos, y de la dictadura que tuvo militar el Brasil, que no es similar a los procesos militares de otros estados, en términos de que tuvo crecimiento económico durante su primer tiempo, de los 20 años que estuvieron. Entonces, digamos, no hay tanta antipatía en el recuerdo de la memoria histórica de los brasileños, ¿no? Antipatía en el recuerdo de los brasileños como hay rechazo en Uruguay, en Argentina o en Chile. Bueno, en Chile es un poco más dividido, pero digamos, estos dos casos, chocan, y en el caso Bolsonaro usa el término de las armas para poner orden. Es importante recordar que en Brasil la opinión pública tradicionalmente se ha manifestado a favor de la mano dura, y también Lula, cuando era presidente, y Dilma Rousseff, digamos, han invadido las favelas con militares, ¿no? O sea, que han tomado decisiones militarmente de cosas o asuntos que son de seguridad de la policía, involucrando a los militares. Por lo tanto, digamos, hay un consenso generalizado. Lo que busca el candidato es desmarcarse y decir: nosotros simplemente tenemos argumentos, si había alguna duda de eso, ya dejamos las armas, y diferenciarse con el candidato Jair Bolsonaro. Fernando, ¿coincide con este rol de la izquierda en Brasil? Sí, la izquierda ahora para segunda vuelta, supongo, está intentando apartarse totalmente de Jair Bolsonaro. Entonces utiliza las mismas palabras de Jair Bolsonaro en contra para poder comenzar a hacer la nueva campaña. A mi modo de ver, la izquierda brasilera o la izquierda latinoamericana, que incluso algunos líderes de izquierda le han echado la culpa a las mismas personas, a la misma gente, cuando ellos no han sido capaces de ver sus propios errores, y lo que están haciendo, o lo que normalmente tienden a hacer, es derechizarse un poco, ¿no? Irse un poco hacia el centro para no perder votos. Entonces la gente interpreta eso como cierta debilidad, como cierta traición, como decía hace algún momento, y es un síntoma de por qué la izquierda pierde terreno una vez ya consiguió el poder. Comienza un poco a derechizarse para quedar bien y empezar a quedar bien con algunos sectores tradicionales de la política tradicional, y la gente, los electores, comienzan a ver eso como un retroceso, y pues la reacción es contundente, la gente se va hacia el otro lado, y aparecen este tipo de personajes que ganan muchísimo terreno, como Bolsonaro o como Trump, como estabas diciendo hace un rato. Exactamente. Bueno, escuchábamos recientemente a Fernando Haddad, quien es el sucesor de Luis Ignacio Lula da Silva y un hombre de la academia. Se dice que su mayor ventaja es representar a Lula y su peor obstáculo, la estela de corrupción que dejó su mentor. Con 55 años y en medio de la fuerte polarización que vive Brasil, Haddad en una segunda vuelta podría enfrentarse a Jair Bolsonaro. Conozcámoslo en el siguiente informe. Vanidoso, terco y algo carismático. Así describen a Fernando Haddad. Sus votantes creen que él es Lula y así van a votar. Haddad es la esperanza para que Brasil vuelva a ser feliz. Ojalá que restablezca en su gobierno la esperanza que existió durante el tiempo de Lula en el gobierno. Pero Haddad no es Lula. No tiene su oratoria, sino la gracia y aplomo de un profesor universitario que construyó su vida en la academia y luego saltó a la vida pública. Tampoco es de origen humilde como su padrino político. El candidato nació en 1963 en el seno de una familia libanesa de clase media. En estos momentos, Jair Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha en Brasil, quien resultó primero en los comicios presidenciales, se está dirigiendo a la ciudadanía. Escuchemos su mensaje. Valorizando nuestras Fuerzas Armadas. Valorando nuestras Fuerzas Armadas. Dándole valor a la familia, proporcionando un poco más a las familias para sus hijos. Queremos como apoyar al destino de Brasil. No podemos continuar ofertando el socialismo o el comunismo, eso que está ahí. Ustedes vieron ahora a nuestro opositor diciendo que no va
iba a entrar en un colectivo y que iba a hacer una carta para que se pudiera leer. No va a ser fácil. Él está para gastar. Ustedes saben eso, es que quebraron las grandes empresas brasileñas a fundar bancos, casi quebrar bien de esos, adelantar a las personas. Ellos entendieron que un poder económico, hombre, ellos también tienen parte de la familia favorable de sus propósitos. Es una herramienta, una empresa brasilera, parte de ella no abrió los ojos de quienes esperan cuál la sensación o cuál falta lo que perdió poder. Parece que no pueden estar en el gobierno ellos, que controle las redes sociales. Tenemos que juntarnos para nuestro Brasil. Debemos continuar, movilizarnos. No podemos simplemente quedarnos ahí 3 semanas para un segundo turno. Vamos juntos a exigir soluciones para lo que sucede ahora, que no fue cosa, fue mucho. Tengan seguridad que así lo vamos a lograr. Y debemos tener confianza. Ya tenemos el nombre del futuro presidente de la República decidido hasta el día de hoy. No podemos exponernos. Al final de cuentas, ¿qué es lo que está en juego? Es nuestra libertad. Es la manutención de la operación. Tengan la seguridad de que el trabajo se va a hacer, va a salir adelante, que la Policía Federal es un símbolo de todo lo que sucede ahí. Si es algo bueno o algo malo, no va a jugar al lado de eso. Tenemos que creer, sabemos cómo hacer un Brasil diferente. A como empezamos, vamos a reducir en lo mayor posible, sabemos las dificultades de eso, más no bajemos el tamaño del Estado. Tenemos un máximo 15 ministerios, que aproximadamente 53 estatales, como en el gobierno de 1950, o nos privatizamos o estuvimos simplemente, y así vamos a continuar con responsabilidad, buscar disminuir el tamaño del Estado, porque solamente de esa manera nosotros tendremos la responsabilidad de definir de lo que son estas pruebas. Tenemos responsabilidad, sí. No queremos entregar nuestro patrimonio a un país que sea. Debemos valorizar lo que es de nosotros. Tengan seguro que con el apoyo de ustedes, buenas personas que están llegando de todos los niveles, que sean empresarios, que sean los más humildes, que estén sin seguro, que sea un trabajador común, que sean desempleados, que quieran volver a trabajar, que quieran continuar creyendo en Brasil. Tenemos cómo hacer este cambio, pero todos ustedes que estuvieron conmigo en ese momento deben continuar para movilizarse hasta el día 28 de octubre. Estoy aquí porque creo en ustedes, y ustedes también porque yo creo en Brasil. No somos un solo pueblo, tenemos una sola manera, un solo corazón, nuestra unión. Hablar con quien tengamos un gobierno decente, un gobierno que trabaje, sí, para su pueblo. Creamos a través de nuestra libertad cómo llegar como personas serias que piensen con iniciativa para componer ese ministerio que merece dar una respuesta a las naciones. Mi objetivo del Parlamento, el objetivo del Ejecutivo es producir felicidad. Creo en Dios, creo en ustedes, creo en nuestra región. Los casi 50 millones que votaron el voto de hoy, estoy muy agradecido. Por último, estamos juntos, reconstruiremos nuestro Brasil. En cada victoria, si Dios quiere. Muchas gracias para ustedes.
Bueno, acabamos de escuchar a Jair Bolsonaro, el candidato presidencial de Brasil, que salió primero con la mayoría de los votos, pero que iría a una segunda vuelta con Fernando Haddad. Y veíamos una imagen bastante particular, no sé si los invitados aquí en France 24 coinciden, cuando vemos a un candidato presidencial ganar y salir a anunciar su triunfo, suele estar rodeado de sus compañeros de partido, de muchísimas personas. Partido, al menos. Exacto, pero aquí lo vemos prácticamente solo. ¿Creen que quiso comunicar algo en particular con esa imagen? Sí, seguramente sale hablando de la familia, sale hablando de la seguridad, sale hablando de una cantidad de cosas y de fondo tiene una intérprete y tiene una persona allí que parece ser un familiar suyo, pero lo interesante es que además de todo tiene una cámara, es una imagen de una cámara amateur, ¿no? Entonces parece más bien una transmisión desde un computador o desde, o sea, quiso mostrarse un poco rústico para transmitir su mensaje y tal vez esa sea la intención, ¿no? Llegar y congraciarse con sus electores, que él lo asume como el pueblo y tal vez este tipo de imagen es un poco más cercana a ellos, ¿no? Entonces, también interesante lo de la intérprete. No fue casualidad. No fue casualidad, claro, es una cosa totalmente planeada, a diferencia de Haddad que sale rodeado de su partido en la sede, como habitualmente, sí, como tradicionalmente se ve a los candidatos presidenciales. Exacto. Bueno, y Jair Bolsonaro ya quedó claro que es el candidato favorito, lo fue en esta primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales de Brasil, y es también el candidato más polémico. Feministas, movimientos gays y activistas negros lo acusan de machismo, de homofobia y de racismo, y en más de una ocasión ha tenido que responder ante los tribunales por alguna declaración provocadora y alejada de lo políticamente correcto. Es también el candidato que más rechazo suscita entre los electores. Un 45% de los brasileños aseguraba que jamás lo votaría y nuestros corresponsales, mejor dicho, recorrieron las calles de Río de Janeiro para escuchar a sus defensores y a sus detractores. Cada fin de semana, millares de seguidores de Jair Bolsonaro ocupan las calles de Río de Janeiro para mostrar su apoyo al único candidato que, según ellos, puede salvar Brasil de la corrupción y del caos. Bolsonaro está a favor de un país mejor, con dignidad, con derecho de circular libremente y contra la delincuencia. Bolsonaro es la posibilidad para que todo pueda ir bien. Votar en los otros es la certeza de que todo va a seguir mal. Gleiser tiene 27 años y representa un perfil de votante de Bolsonaro cada vez más común. Joven, con estudios superiores, negro y suburbano. Está preocupado por la crisis económica y por la violencia que el año pasado mató a 63.000 personas en todo Brasil. Las personas con las que convivo son personas humildes, que votan a Bolsonaro porque creen en él, le ven como una persona honesta que realmente puede llevar a cabo un cambio, a diferencia de los otros candidatos que solo prometen y forman parte del sistema. Del otro lado del espectro político están ellas, las protagonistas del movimiento El Não, es decir, el no, que el fin de semana pasado llenó las calles de más de 100 ciudades. En el centro de Río de Janeiro hubo más de 50.000 personas contra Bolsonaro. Nosotras somos más del 50% de la población brasileña. Somos las mujeres, somos las guerreras. Es la primavera de las mujeres, el huracán de la fuerza feminista. Estamos en la calle para decir que él no, él jamás y la familia de él tampoco. Ivy milita activamente contra este candidato al que tilda de fascista. Es hija de militares y, como muchas brasileñas, ya discutió con su familia por causa de la política. Su hermano votará a Bolsonaro. Creo que las familias ya estaban divididas. Creo que Bolsonaro solo hizo que las personas tomaran sus posiciones más claramente. Creo que esto hizo que la gente dijera, no, no me gustan los gays, no me gustan los negros. ¿Y tú? La crispación que suscita la figura de Bolsonaro se ha apoderado también de las redes sociales. Memes, fake news, peleas virtuales e imágenes de agresiones han sido la tónica general en esta campaña. Valeria Sacone en Río de Janeiro. Estábamos viendo recién el informe acerca de la polarización y las divisiones que genera el polémico candidato Jair Bolsonaro. Los que votan por él, ¿comparten por completo sus ideas o votan más que nada por una cuestión de rechazo hacia el Partido de los Trabajadores?
Bueno, en esas semanas que hemos recorrido mucho las calles de Río de Janeiro y también de Curitiba, yo diría que hay tres tipos de electores de Bolsonaro. Por un lado están los que comparten sus ideas de defensa de la familia tradicional y, en fin, una serie de ideas por las que él ha sido criticado. Después están las personas que básicamente son antipetistas, una élite blanca que no quiere dividir sus privilegios con la parte más pobre de la sociedad y que ha aguantado, entre comillas, como ellos mismos dicen, años de gobiernos de Lula en que se intentaba hacer una mayor inclusión social a través de programas sociales. Y finalmente están las personas más moderadas, apolíticas, que quieren un cambio, que se sienten defraudadas, que creen que el Partido de los Trabajadores es un partido corrupto y que quieren un cambio y no les importa lo que pueden perder en términos de libertades individuales o de los riesgos que puede haber, y eso lo hemos visto en todos los estamentos. Un detalle: la abogada que hizo el texto para realizar el impeachment contra Dilma Rousseff es la diputada más votada en el Parlamento local de São Paulo. Valeria, muchas mujeres en Brasil en los últimos días han alzado sus voces en contra de Jair Bolsonaro por considerarlo misógino, machista, por diversas expresiones y actitudes que tuvo. Este voto femenino no logró que el Bolsonaro no ganara estos comicios, pero tuvo muchísima importancia, ¿verdad? ¿Crees que en una segunda vuelta podría ser definitivo el voto femenino? Esa es la gran pregunta. Mañana va a ser el día de análisis. Vamos a tener que leer la letra pequeña del voto. Vamos a tener que ver qué opinan y qué analizan los politólogos, los sociólogos, porque las mujeres representan el 52% del electorado, son la mayoría, y se supone que una gran parte de esas mujeres han participado en el movimiento El Não, que significa el no. Sin embargo, también hay muchas mujeres que apoyan a Bolsonaro. Paralelamente se han creado en las redes sociales páginas de mujeres contra Bolsonaro y páginas de mujeres con Bolsonaro. Entonces, realmente es pronto para saberlo. Sí que el voto femenino es importante, pero vamos primero a ver mañana pormenorizado el resultado electoral. Bueno, y Jair Bolsonaro ha generado sin dudas una nueva dinámica en la política brasileña en la que la polémica y los argumentos radicales parecen ser la pieza fundamental del juego político. Y a continuación vamos a conocer algunas de sus frases más polémicas y que han generado muchísima polémica a lo largo de su campaña. No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar, dijo Bolsonaro en el año 2002. Por otra parte, también afirmaba que sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No seré hipócrita, prefiero que un hijo muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo, dijo en el año 2011. Con respecto a otro tema, como las torturas, dijo una polémica frase que decía: el horror de la dictadura fue torturar y no matar. Esto lo decía en el año 2016 y continuaba diciendo: Dios encima de todos, no existe esa historia de Estado laico. No, el Estado es cristiano y quien esté en contra que se mude. Las minorías tienen que plegarse a las mayorías, decía en el año 2017 Jair Bolsonaro, el candidato que hoy ganó en los comicios presidenciales de Brasil. Bueno, ¿cómo se puede explicar el triunfo de Jair Bolsonaro? Bueno, yo creo que al principio tocamos el tema de la polarización y la indignación. Ese es un núcleo de votantes, pero luego hay un segundo núcleo de votantes que viene desde hace tiempo cobrando importancia en Brasil, que son los evangélicos o los cristianos. Brasil tiene una enorme cantidad de partidos, evangélico y cristiano, más del 25% de la población se autoidentifica como tal. Y esto representa un fenómeno, ¿no? Y el logo de Jair Bolsonaro es Brasil por encima de todos, Dios por encima de todos, ¿no es cierto? O sea que al fin y al cabo Dios es más importante que Brasil. Y claramente marca primero el nacionalismo, la primera frase, y la segunda frase lo que marca es la importancia del no Estado laico, digamos, la importancia de la religión.
y con eso señala mucho lo que es el avance del Estado laico y sobre todo de las libertades individuales y la pluralidad que tuvo el PT durante sus 14 años, y esa reacción en contra de una parte importantísima de la población que se opone en el Brasil. Y yo creo que esto se puede linkear o atar a lo que está pasando en otros países de América Latina, como puede ser Colombia, como puede ser lo que ocurría en Estados Unidos, ¿no? O sea, luego de 8 años de Obama, la gente se fue con Trump y es principalmente este tema del avance, ¿no?, de las libertades individuales, el LGTBI, los derechos de las mujeres, etcétera, y las minorías, como hay una contrarreacción ahora, sobre todo encabezada y movilizada por los evangélicos. Y Bolsonaro junta todo eso, ¿no?, muy bien, y al mismo tiempo se presenta como anti-establishment, ¿no?, pero está apoyado por el establishment y la clase alta blanca brasilera. Entonces, eso es parte del populismo, ser un poco una contradicción interna en sí mismo y marcar claramente el nosotros y el ellos. Mauricio, en caso de triunfar en una segunda vuelta, Jair Bolsonaro, ¿cómo impactaría ese triunfo no solo en Brasil, sino en la región? Bueno, la región está dando un giro a la derecha definitivamente. Y yo creo que se vienen unos años de mucha incertidumbre en lo político, ¿no? Es probable, para mí, desde mi punto de vista, que una vez esté Brasil gobernada por un personaje como estos, como Bolsonaro, los directamente afectados, que es la mayoría de la población directamente afectada, va a tener ese shock que producen ese tipo de políticas. Ya lo vemos en Colombia, lo que está pasando con derechos son supuestamente adquiridos a lo largo del tiempo, que la gente está sintiendo que están retrocediendo. En Brasil puede pasar algo parecido de una manera un poco, yo diría que un poco más fuerte, ¿no? Porque la gente ya sentía unos avances en materia, como dice Nicolás, de libertades individuales, de conquistas, de derechos, etcétera, y ahora va a sentir que les están arrebatando algunas conquistas. Brasil es el país más grande del continente y es la economía más fuerte. Por otro lado, pues no se puede separar la economía de la política, pero además de las iglesias, además de los blancos, como dijo Nicolás, también tiene el apoyo de los que son considerados técnicos economistas, ¿no? Por ahí uno ve analistas financieros diciendo que la victoria de Bolsonaro favorece más a los mercados que una eventual victoria de Haddad. Entonces no es solo la parte de la religión, los evangélicos y los valores, la familia, etcétera, todo eso que conforma nuestra sociedad latinoamericana, sino que también tiene el empuje, tiene la ayuda de unos economistas que se autodenominan técnicos y neutrales, y eso le da una, no sé, esa incertidumbre, ese sabor de incertidumbre hacia el futuro de la política y economía latinoamericana. Ahora, ¿podemos esperar todavía? ¿Sería una sorpresa o no un posible triunfo de Haddad en una segunda vuelta? Yo veo muy difícil que eso ocurra por dos razones. La primera es empírica, o sea, los resultados demuestran en América Latina que cuando hay segunda vuelta, nunca se ha revertido un resultado cuando hay una diferencia mayor al 10%, salvo en el caso de Perú 2016 con Keiko Fujimori y PPK. Allí Keiko ganó en primera vuelta, muy cerca del 40%, y PPK, que sacó el 19%, logró una coalición de partidos opositores al fujimorismo, teniendo la gente en el espejo retrovisor los 10 años y el autogolpe de Fujimori, y entonces logró aglutinar eso. Pero bueno, tenemos a la vista los resultados de ese tipo de coalición, ¿no? En el caso de Brasil, yo creo que el desafío está en que, por más que gane Bolsonaro, la fragmentación parlamentaria o del Congreso de Brasil va a seguir presente, porque el PSL es un partido muy nuevo del 94 y por más que le haya ido muy bien al hijo y otras cosas similares, no va a lograr la mayoría tanto en diputados como en Senado y necesitará coalicionarse. Entonces el desafío está por ver si Jair Bolsonaro lo que va a hacer es terminar siendo otro Trump, digamos, o un ejemplo extremista y terminar en un autogolpe como fue lo de Fujimori, o si se va a moderar a partir de esa coalición con otros partidos más centrados para poder tener gobernabilidad.
Muchísimas gracias, Nicolás Liendo y Mauricio Bueno, por estar presente en los estudios de France 24 y ayudarnos a comprender un poco más esta polémica jornada electoral en Brasil. Agradecemos también a Valeria Sacón, nuestra corresponsal de France 24 en Río de Janeiro. Y ustedes continúen informándose en France 24 y france24.com.